Buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Como les comenté ayer, hoy vamos a empezar un tema nuevo, ¿de acuerdo? Para un nuevo proyecto. Entonces tengan ahí lista su libreta para escribir algo. Solo es un apunte. Digo, yo les recomiendo que lo hagan ahorita para que ya no tengan tarea y solo se enfoquen en hacer su folleto, ¿de acuerdo? Pero igual como gusten, esta actividad ya saben que se carga en Classroom y ahí tienen el apunte, pero yo les recomendaría que lo hicieran de una vez para que ya el resto de la semana solo piensen en su folleto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, este proyecto se trata acerca de unos textos que quizá hayan trabajado en la primaria o que quizá algunos de ustedes sean fan o los conozcan o los hayan visto en algún momento. Son estos. ¿Alguien los ubica? ¿Saben qué son? Las historietas. Las historietas. Muy bien. Este es el tema que vamos a empezar a ver, la historieta. Entonces, en su libreta vamos a empezar a anotar lo siguiente. Ok, como título, por favor, pónganle proyecto transformar narraciones en historietas y la fecha del día de hoy, 22 de septiembre. ¿Listos? Muy bien. Ahora, alguien que nos diga qué es o qué entiende por una historieta. ¿A qué le suena? Bueno, ¿qué es para ustedes una historieta? Como unas historias animadas. ¿Ok? ¿En historias animadas? ¿Alguien más? ¿Qué es una historieta? O díganme algún elemento que conozcan que llevan las historietas, que los hagan diferentes de otros textos. Dibujos. ¿Ok? Dibujos, ¿qué más? ¿Qué otra cosa contienen que los hacen muy diferentes a los demás textos? Que tienen mucha fantasía. ¿Ok? Fantasía. ¿Ok? Poca letra. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, primero, en su libreta vamos a anotar lo siguiente, pues el concepto, ¿no? ¿Qué es una historieta? Ahí en su libreta, después de eso le ponemos ¿qué es una historieta? Y vamos a escribir el concepto de qué es una historieta, ¿de acuerdo? Para que nos quede bien, bien claro. Las historietas siempre van a ser narraciones, como ya lo mencionó alguno de sus compañeros, pero no va a ser una narración cualquiera, sino que se va a narrar a través de una sucesión de viñetas, ¿de acuerdo? De diferentes cuadros que tienen algún dibujo, alguna imagen, y que ese tipo de imágenes nos van a estar contando una historia, ¿de acuerdo? Entonces, las viñetas son las que nos van a estar narrando la historia a lo largo de toda nuestra historieta. Eso es lo que lo hace diferente a otros tipos de texto, que en lugar de que sea puro texto, son como diferentes cuadros y cada cuadro nos está narrando algo diferente. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver qué cosas incluye la historieta, pero ahorita anótenme esto. Consiste en una narración de una historia a través de una sucesión de viñetas que incluye texto, imágenes y elementos gráficos. Sobre todo esto, elementos gráficos, es lo que más vamos a poder ver en una historieta. ¿Listos? ¿Ya tienen el concepto de la historieta? Ah, sí, sí, ya van terminando de anotar el concepto, vayan anotando las características. Ok, en cuanto a las características, vamos a tener varias. La primera, en las historietas vamos a utilizar pocos personajes, pero esos pocos personajes deben de ajustarse bien a nuestra historia. A lo largo de la historieta, los vamos a caracterizar de tal manera de que se entienda que estamos hablando del mismo personaje, ya sea porque siempre
facialmente va a tener una misma expresión, o a lo mejor siempre va a tener un mismo atuendo. Algo lo debe de caracterizar para que como audiencia notemos que se trata del mismo, aunque sean pocos personajes, que estén bien caracterizados cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Esa es la primera, en cuanto a los personajes. Poquitos, pero bien desarrollados esos poquitos personajes. Siguiente, las historietas son breves, ¿de acuerdo? Si ustedes llegan a hacer una historieta, bueno, una historieta demasiado larga, ya no sería una historieta, sino sería una novela gráfica. De acuerdo que ya luego veremos esa diferencia de novela gráfica. Pero las historietas son cortas, ¿de acuerdo? No tienen una gran extensión. Precisamente como son pocos personajes, pues no nos daría la oportunidad de seguir desarrollando más la historia. Con poquitos personajes, pues tenemos una historia corta, pequeña. Pero sobre todo son muy divertidas, eso también. Las historietas suelen ser muy divertidas. Como tienen mucho dibujo, muchos elementos, lo que tratamos de hacer es al final del día divertir e interesar a nuestro público o a nuestra audiencia. La siguiente característica. El lenguaje que utilizamos en las historietas es coloquial, ¿de acuerdo? Aquí ya les puse, bueno, lo que significaba. Lenguaje coloquial es con el que ustedes hablan diariamente y con el que yo hablo diariamente, ¿de acuerdo? No es que sea un lenguaje formal o un lenguaje que requiera un gran formalismo, sino es como nos expresamos todos los días, así con amigos, con nuestra familia, ese es el lenguaje coloquial. Si yo algún día les pido, no sé, redáctenme un texto en lenguaje coloquial, es el lenguaje que utilizan diariamente. Muy diferente si yo les pido un texto en lenguaje formal. Ahí se habría que cuidar las formas, cómo nos expresamos. Y siguiente característica. Las historietas, por su forma en la que se desarrollan, por cómo se presentan, por los elementos que tiene, son un gran instrumento para empezar a leer, ¿de acuerdo? Como tienen poquito texto y sobre todo tienen muchísimo dibujo, yo no sé, pero por ejemplo, supongo cuando ustedes estaban pequeños, si llegaron a agarrar los libros, se interesaban más por los libros que traían imágenes, no por los libros que eran puro texto. Entonces, digamos que este tipo de textos nos ayudan a empezar a leer o a empezar a tener mayor comprensión, porque no solo tenemos el puro texto, sino que tenemos imágenes que nos están ayudando a nuestra mente a imaginar las cosas. Y por último, pues obviamente, si mejora nuestra comprensión lectora, va a mejorar esta habilidad de lectura. ¿De acuerdo? Estas son las características que nos regalan las historietas, desde lo que contienen dentro de ellas hasta lo que nos pudieran generar, como en este caso la habilidad de la lectura. O bueno, más bien, desarrollarla si es que alguien ya la tiene un poquito más desarrollada. Entonces, me anotan el concepto de la historieta y luego las características. Son 5 características. Muy bien, ¿los demás también ya terminaron? ¿Ya? Ok. Bueno, una vez que vimos las características, vamos a ver las partes de la historieta. Ahí en su libreta, pongan su libreta así de forma horizontal, ¿de acuerdo? En una página completamente nueva, limpia. Y traten de dibujar estos cuadros en su libreta. Así el primero más pequeño, el siguiente un poquitito más alargado, el siguiente que les abarque de todo el ancho de su libreta y lo último pues que se divida en 2, ¿de acuerdo? Traten de hacer esta división en su libreta, así, de manera horizontal, en una página completamente nueva, en blanca y limpio. Muy bien, vamos a empezar a ver las partes de la historieta. Entonces, primero, vámonos, el último que tienen, el último cuadrito, ¿de acuerdo? Ahí le vamos a poner cuadro o viñeta. El cuadro o viñeta simplemente es el cuadro que va a representar un instante de la historieta. O sea, va a ser el perímetro, vaya. ¿De acuerdo? Cuando yo les diga, no sé, quiero una historieta de 5 viñetas, pues es que me van a hacer 5 cuadros. Los cuadros los pueden hacer como ustedes gusten. Así, literalmente cuadrados, rectangulares,
diagonales, como ustedes se acomoden. Pero los cuadros o viñetas son simplemente el contorno, ¿ok? Eso es lo único que es el cuadro o la viñeta, lo que contornea cada instante de la historieta. Nada más. Esa es la primera parte de la historieta. Igual, anotan cuadro, viñeta y enseguida cuadro delimitado que representa un instante de la historieta. Y ahí si quieren hasta lo puntean para que se entienda que eso nada más representa el puro perímetro, para que no lo vayan a confundir con otras partes de la historieta. Siguiente, se llaman cartelas. Las cartelas son aquellas partes donde interviene el narrador. En la historieta no siempre hay cartelas. En algunos casos simplemente es el puro diálogo y ya. Pero, por ejemplo, si ustedes ocupan que esa parte de la historieta tenga mayor significado o que la gente lo entienda más o simplemente no quieren poner diálogos, pues ponemos una cartela, ¿de acuerdo? Que es aquello que va a aportar nuestro narrador. Les digo, no son muy comunes, pero en algunos casos las pudieran encontrar. Por ejemplo, en esta historieta, las cartelas son de color negro, ¿de acuerdo? Son pequeñas cositas que dice el narrador y ya, enseguida el diálogo. Por ejemplo, en esta viñeta de arriba, tiene nada más esta y esta cartela. No hay diálogo, simplemente es narración del narrador, ¿de acuerdo? Sí, sí, todo lo que vaya presentando ya saben que se anota. Siguiente, después de las cartelas. Ahora sí, lo más importante, los dibujos, las imágenes. Entonces, todas las viñetas, pues sí, todas las viñetas en su interior contienen dibujos que van a representar lo que está pasando en la historia, ya sea que representen los escenarios, a los personajes, a partes específicas, lo que sea, pero nos tienen que ayudar a representar toda nuestra historia. Obviamente el dibujo tiene que ir acorde con la historia que estamos contando, no es nada más dibujar por dibujar. El siguiente le vamos a llamar bocadillo. Y los bocadillos son los diálogos de los personajes. Acuérdense, por un lado tenemos las cartelas. Estas son participaciones del narrador, pero ya cuando hablan los personajes, ahora sí son los diálogos, pero le llamamos bocadillo. En las historietas son bocadillos. Entonces, nosotros podemos hacer diferentes tipos de bocadillos. Estos son para cuando estamos hablando, ya saben que, por ejemplo, las nubes, cuando tenemos pensamientos, o por ejemplo, cuando son así como imágenes que están... A ver, déjenme ver si puedo hacer una. Ese tipo de imágenes que no tienen como una forma, que representan así como estruendos o cosas por el estilo. Algo así más o menos. Hay diferentes tipos de bocadillos para hacer diálogos, para hacer como pensamientos o para hacer como estruendos o cosas, conoce como que exploten. Entonces, cuando tengamos nosotros nuestros diálogos, a toda la parte de arriba le vamos a llamar los globos, ¿de acuerdo? Todo esto, todo donde anotemos en nuestro texto o nuestro diálogo, es el globo. Y esta pequeña parte que va a salir del globo y va a conectar directamente hasta nuestro personaje es el rabillo o delta, ¿de acuerdo? Que es para indicar que ese diálogo o ese pensamiento lo está teniendo cierto personaje. Esta partecita de abajo es lo que le vamos a poner rabillo o delta, así lo vamos a conocer, así se conoce en el mundo de las historietas, ¿de acuerdo? Y el último, que creo yo es de las cosas más representativas de una historieta, las onomatopeyas, que simplemente es la representación de los sonidos o de los estruendos o ruidos que pueden ustedes lograr en una historieta. Por ejemplo, aquí tenemos uno de esas onomatopeyas. Las onomatopeyas las pueden escribir así, nada más el puro texto, o las pueden encerrar en este tipo de
pues de imágenes, ¿no? Así como sin forma. Eso ya depende de ustedes. Igual, por ejemplo, aquí en esta también tenemos una onomatopeya que sí está dentro de un, pues sí, como de un bocadillo, ¿de acuerdo? Son cosas que no tienen forma, ¿ok? Como si no tuviéramos buen pulso, así. Entonces, acuérdense, todo lo que está arriba es el globo, y lo que sale del globo y conecta a nuestro personaje es el rabillo o delta. Muy bien, entonces anotan esto, por favor, ¿de acuerdo? Ahí en su libreta. Muy bien, ¿los demás también ya terminaron o casi? ¿Ya? Ok. Bien, una vez que vimos las partes de la historieta, vamos a ubicarlas pues bien en una historieta. Entonces, primero, acuérdense, los cuadros o viñetas simplemente es el perímetro, ¿ok? Nada más. Eso es lo que representa el cuadro o viñeta, lo que lo contornea. El dibujo, pues vaya propio, yo creo que eso no tiene mayor explicación, o sea, el dibujo es ya la parte ilustrativa que incluye cada cuadro o cada viñeta. Siguiente, las onomatopeyas son esos sonidos que nosotros queremos transmitir. Les digo, puede ser así la pura letra o lo pueden meter dentro de ese tipo de pues dibujos que tienen así como formas picudas o que no tienen una forma específica. Siguiente, las cartelas son pequeñas narraciones que nos da el narrador. Como se dan cuenta, no siempre debe de haber cartelas, o sea, si ustedes quieren que el narrador hable, pues habla. Si solo habla el puro narrador en ese cuadro viñeta, como en esta de arriba, lo ponen. Si es narrador y aparte va a ser diálogo, está bien. Por ejemplo, en esta última no hay narrador, entonces las cartelas pueden o no aparecer, eso ya depende de ustedes. Simplemente es aportaciones que nos puede hacer el narrador y ya, para que podamos entender mejor la historia. Y creo que yo de las cosas también más importantes, los bocadillos, que es propiamente el texto o el diálogo que están haciendo nuestros personajes. Acuérdense, toda la parte de arriba es el globo y lo que sale del globo y conecta con el personaje es el rabillo o delta. Ahora sí, una vez que identificamos bien esas partes de la historieta, ahí por favor, si así quieren en otra página, pónganle tipos de planos de la historieta. Son 6 planos, entonces sí los alcanzamos a ver, para que de una vez terminemos con esta parte. ¿Listos? Anoten este subtítulo, tipos de planos. Ok, vamos a empezar con el primer tipo de plano. Los planos son las formas en las cuales nosotros podemos hacer o encontrar los dibujos de la historieta. Entonces, nuestro primer plano, lo que queremos lograr es fijarnos únicamente en ciertas partes o en ciertos objetos. El plano de detalle es para esas cosas que nosotros queremos destacar. Por ejemplo, podemos destacar los ojos, podemos destacar nada más la boca, o si tenemos algún objeto importante en nuestra historia, que únicamente se dibuje el puro objeto. Estos planos nos sirven precisamente para eso, para detallarnos únicamente o para centrarnos en ciertas partes. Yo casi la mayoría que he visto son así de puros partes del cuerpo, pero como les digo, también pueden ser objetos y casi siempre se enfocan mucho en los ojos o a veces en la boca, ¿de acuerdo? Pero para eso nos sirven, para enfocar nuestra atención en ciertas partes. Van anotando eso. Los dibujos, esos no los tienen que pasar, pero sí vayan anotando pues el puro texto nada más. Exactamente. En los mangas creo que es donde más utilizan este tipo de planos,
Bueno, no he leído muchos mangas, pero los poquitos que he visto me he fijado que se enfocan más en ciertas partes o como se acercaran mucho a la cámara. Entonces para eso no sirven y los vamos a encontrar en muchas otras historietas. Ahora sí, el primer plano, a diferencia del plano de detalle, vamos a alejar un poquito más la cámara. Entonces nos vamos a acercar a nuestra cara, por ejemplo, o en alguna parte de nuestro cuerpo, o en un escenario un poquitito más amplio que simplemente un objeto. Aquí lo que queremos destacar pues son los rasgos faciales de nuestros personajes. Por ejemplo, en este, que ya les había enseñado, aquí ya se alejan, ya no simplemente van a enfocar, por ejemplo, los ojos o la boca, sino que es más la cara del personaje. Igual en este de arriba donde está Batman, se enfocan más en la cara, no simplemente en los ojos, sino que la cámara se aleja un poquito más y enfoca algo más grande, no un detalle tan chiquitito. Vayan anotando esos dos tipos de plano y me dicen cuando los terminen de anotar. ¿Listo? ¿Ya terminó de anotar estos dos tipos de plano? Ok, les digo, nos faltan poquitos. Nada más que ahorita nos va a sacar la aplicación. Vuélvanse a conectar ya para terminar y finalizar con la clase, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver los otros dos. Muy bien. El siguiente se llama plano medio. El plano medio va de la cintura hasta arriba de nuestros personajes. Acuérdense, en el plano de detalle nos enfocamos en ciertas partes, por ejemplo, los ojos, la boca, acercamos la cámara. En el primer plano nos alejamos y nos enfocamos un poquito más en la cara, en los rasgos faciales. En el plano medio la cámara se aleja aún más y va de nuestra cintura para arriba. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aparte de estas imágenes que tienen aquí, ya vi. Por ejemplo, igual en esta parte de la historieta, en estas dos viñetas, si se fijan, ya no es solo la cara, sino vamos un poquito más arriba, la cámara ya está más alejada. Así van los planos, la cámara se va alejando más, más y más y más y más. Ok, entonces este fue el plano medio. El siguiente es el plano americano y es el más popular en los cómics. Casi la mayoría de cómics, si es que alguien tiene o le gusta esta parte de los cómics, se va a dar cuenta y hasta su nombre lo dicen, ¿no? Como que fueron casi casi los pioneros en ese tipo de planos. El plano americano casi casi va de la rodilla hasta todo lo que nos puede dar el escenario. Prácticamente ya nos va a mostrar casi el cuerpo completo, casi, casi. Por ejemplo, también en esta viñeta, si se fijan, ya va más de la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces ya nos alejamos, la cámara ya está muchísimo más lejos a comparación de los otros planos. Por ejemplo, aquí tenemos otro plano americano. Vamos desde la rodilla hasta casi mostrarnos gran parte de nuestro escenario. Ahí en el chat me avisan cuando terminen de anotar estos dos, ya nada más para ver los últimos dos que nos harían falta. Ok, vámonos con los últimos dos tipos de plano que nosotros podemos hacer o encontrar en nuestras historietas. Se llama plano entero y como su nombre lo dice,
pues ahí sí prácticamente mostramos la totalidad de nuestro personaje. En el plano americano nos enfocábamos de la rodilla para arriba, pero en este plano sí la cámara ya está completamente alejada y lo que busca es que se vea nuestro personaje completo, de pies a cabeza, que no se pierda ningún solo detalle. Aparte de estas dos imágenes que tienen aquí, por ejemplo, en esta imagen ya se ve la totalidad de los personajes, van desde los pies pues hasta la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, este plano es para mostrar al personaje completo o a los personajes completos. ¿En cuál otro? Aquí, por ejemplo, en este también es un plano entero, desde los pies hasta la cabeza, en ella. Y el último plano, plano general. Este tipo de planos pueden o no tener algún diálogo o alguna cartela del narrador. Principalmente nos sirven como para dar un respiro en la historia, ¿de acuerdo? Que sea nada más un puro escenario, que lo disfrutemos para que después de tanta acción que hemos leído en las otras viñetas, con ese cuadro, digamos que nos relajemos. Entonces, el que tienen aquí en su pantalla, pues ese casi no tiene nada más que aquí un pequeño diálogo y pueden o no tener diálogos, simplemente puede ser algo para apreciar. Este es otro tipo de plano general, se fijan en este, no hay diálogo, pero sí hay cartelas del narrador. Entonces, en este tipo de planos principalmente es para observar el paisaje, ¿de acuerdo? Para ver dónde se está desarrollando la acción de nuestros personajes y ya. No es tanto como de ponerle diálogos o cosas así. Muy bien, ¿todos ya terminaron? Ok, hasta aquí alguna duda de lo que vimos, de qué es una historieta, características, partes y por último tipos de plano. ¿Alguna duda en alguno de estos? No. ¿No? Ok. Entonces, en lo que quiero que se enfoquen en esta semana, principalmente es en su folleto. Igual aquí donde dice ya proyecto narraciones de historietas, aquí me suben los apuntes de hoy, ¿de acuerdo? Igual aquí lo tienen por si algo les hizo falta, de ahí lo pueden volver a sacar. Y aquí en su folleto, acuérdense, súbanme su folleto, ya sea en imagen, en PDF, ok, como ustedes gusten, pero aquí me lo suben, o bueno, si lo hacen a mano, pues le toman la foto y me suben aquí su folleto. Este sí, también se va a entregar el día viernes. Como no tienen otra tarea, y supongo que ya la mayoría hizo los apuntes de esta clase, pues solo enfóquense en su folleto, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? No. Muy bien, entonces nos veríamos la próxima semana, el día martes, ¿de acuerdo? Adiós, se cuidan. Adiós. Bye.